Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a abrir el libro sagrado, mis hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Evangelio de Lucas, capítulo 14. De pie por reverencia a la palabra de Dios, mis hermanos, vamos a leer el versículo 28. Vamos a ver qué dice Reina Valera. Prepara tu pluma, mi hermano, y tu lápiz, porque quiero abarcar todo el tema. Y apúntalos y ya en tu casita los checas. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 28, dice así en el nombre de Jesús. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Gloria a Dios. Amén. Toma tu asiento, mi hermano. Hay una pregunta, mi hermano. Dice la Escritura, dice el Sagrado Libro, que si tú quieres edificar una torre, ¿qué tienes que hacer? Primero ver si cuentas con lo necesario. ¿Te has dado cuenta, mi hermano, que nosotros no seguimos, casi la mayoría, y no tanto en las cosas del Señor, pero también en las cosas del Señor, te das cuenta que nosotros hacemos las cosas sin ver cuál es el costo? Esta Reina Valera tiene como subtítulo lo que cuesta seguir a Cristo. La Nueva Traducción Viviente, que es la que me dio el título de este mensaje es el costo de seguir a Cristo, el costo de ser un discípulo, el costo de ser cristiano. Porque hay un costo, mi hermano, hay un precio. Y aquí nos vamos a enfocar en qué es lo que cuesta seguir a Cristo. Porque ahí, eso nos enseña, mi hermano. Ese tipo de enseñanzas es muy rara que se den en una iglesia. ¿Por qué? Todas las iglesias se enfocan, vengan a Dios, Dios les va a solucionar sus problemas, ¿quién quiere su milagro? Y seguiremos diciendo lo mismo. Eso es lo que se predica en las otras iglesias. Y muchos de ellos es a lo que van, solamente por el milagro, solamente por la prosperidad, solamente para que solucione tu vida, solamente para que solucione tu matrimonio, solamente para que arregle las cosas en tu familia. Pero una vez arregladas, Señor, si necesito de ti, al rato vengo. O muchas veces sigues, mi hermano. Pero te has dado cuenta que muchas veces, y esto no aplica solamente a mexicanos, sino aplica a de que en general son pocos, solamente los conocedores de la Escritura, que han estudiado este tipo de pasajes bíblicos, pero a fondo, que han profundizado, que han escudriñado la Escritura, saben de qué está hablando. Entonces, ¿cuál es el costo, mi hermano? ¿Cuál es el precio de ser cristiano? Por ser cristiano. Porque hay un precio. Y dice aquí que si tú quieres construir una torre, que calcules que si tienes suficiente dinero para comprar todos los materiales, si tienes suficiente tiempo, si tienes lo suficiente para poder terminarla. De repente, mi hermano, vienen aquí muchas personas y quieren ser, les decimos nosotros, ven a Cristo, porque Cristo va a transformar tu vida, porque Cristo va a hacer esto, te va a prosperar. Y entonces cuando esas personas vienen aquí, mi hermano, es la manera de evangelizar. Cuando esas personas vienen aquí, empiezan a sentir la paz, la tranquilidad, empiezan a sentir tantas cosas. Pero de repente, ¿te acuerdas cuando estábamos estudiando cómo son las olas del mar que se van formando hasta que se van haciendo más grandes, hasta que se convierten en una tempestad? Y cuando la persona que nosotros le prometimos, nosotros, hermano, porque decimos que Él, pero somos nosotros muchas veces los que estamos prometiendo que Dios les va a hacer esto, que Dios le va a dar lo otro. Y punto y aparte, cuando empezamos a decir, y yo declaro que nada te va a tocar, yo declaro que el enemigo de nuestras almas se va a ir, y que esto y que el otro y aquello, y no pasa absolutamente nada. Por lo contrario, las cosas se empeoran. Y no le hablamos a los que traemos aquí a la iglesia que tenemos que calcular el costo por ser cristianos, por seguir a Cristo. Les ofrecemos las bendiciones, les ofrecemos todo, pero no les hablamos del proceso, no les hablamos que hay que calcular
hay que ver si tenemos el suficiente ánimo, si tenemos el suficiente amor para caminar y que aunque me pase esto, me pase el otro, me llueva, me truena, me muerda el perro, yo siga adelante al Señor Jesucristo. Eso no se predica. Pero ese es el evangelio, mi hermano. Que allá afuera estén predicando otras cosas y que lo que sea, usen el medio que quieran para atraer gente, eso es otra cosa. Pero ese no es el evangelio. El evangelio está contaminado. Hay muerte en el evangelio que están predicando de aquel lado. Hay muerte ahí como la olla. ¿Te acuerdas de la olla? Cuando le iban a dar de comer a todos los profetas y que dijo uno, hay muerte aquí en la olla. Por eso muchos no tienen la fuerza, mi hermano. Por eso muchos decaen, por eso muchos desertan. ¿Por qué? Porque no están comiendo el evangelio verdadero. Están comiendo un evangelio adulterado, un evangelio envenenado. Y eso los va a llevar a la muerte. Hay cristianos que todo el tiempo se la pasan hablando de que estoy cansado. Hay cristianos que se la pasan hablando de todo menos de Cristo. Ven, porque Cristo quiere cambiar tu vida. Y cuando tú piensas en cambiar tu vida, te imaginas un Mercedes-Benz, te imaginas una paca de billetes y te imaginas tantas cosas. Y cuando lo que Cristo es que tú seas, quiere que tú seas salvo. Quiere salvarte. Cristo quiere salvarte. El Cristo de la Biblia, el Cristo, el Todopoderoso, el que murió allí en la cruz, ese murió para salvarnos. Ese Cristo es Salvador. No es un Cristo de la lámpara maravillosa, mis hermanos. Pero es el Cristo que se predica en muchas iglesias. ¿A poco no? Y de repente, ore, mi hermano, usted ore. Y ya te la has pasado orando de todas maneras, a todas horas de la noche, 5, 10, 15, 2 horas, 3 horas. Y hermano, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no has empezado por el principio. O a lo mejor es parte del costo que te tocó a ti. El precio por ser cristiano. Hay un precio. Pero ¿cómo es que pintan el evangelio cuando estamos predicándoles allá afuera? Bien bonito, que todo es puros árboles verdes, hojitas cayendo, olitas bien bonitas, el brillo del sol, es bien bonito. Y no, mi hermano, vamos a empezar a caminar por la tormenta, vamos a pasar por el desierto. Si el maestro estuvo bajo la tormenta, si el maestro caminó por el desierto, ¿por qué tú y yo no vamos a caminar, hermano? ¿Somos más grandes que el maestro? Escrito está, mi hermano, que el discípulo no es más grande que su maestro. Y eso es verdadero. Aquí en el mundo es al contrario, se dice algo que está medio torcido, que no debería de ser, pero se dice que el maestro espera que el alumno lo supere, pero nosotros nunca vamos a superar a nuestro maestro. Santo Dios. La Nueva Traducción Viviente dice ese mismo versículo, mi hermano, dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Cuando una persona va a empezar a correr una carrera, hermano, una de las primeras cosas que debe de mentalizarse es, ¿de verdad quiero terminar la carrera? Y cuando empieza a correr o cuando empieza a competir, hay muchos que corren como desesperados porque quieren rebasar y tomar ventaja. Pero la tercera, cuarta vuelta de 50 ya están con la lengua de fuera. ¿Por qué? Porque no calcularon el costo para ganar la carrera. Tú te quieres de repente poner a construir, tú te quieres hacer algo, tú quieres venir a los pies de Cristo, pero de repente se te hace complicadísimo. Hermano, estaba yo platicando con mi mamá hace rato y yo le hablaba y le estaba platicando un poquito de este tema. Y le decía, estaba yo estudiando ayer en la noche, estaba terminando detalles del mensaje de hoy y me acordé de tantos hermanos, y esto es triste. Personas que vinieron al evangelio antes que yo, hermano, muchos ya no están, muchos ya no, y no hablo de que se murieron, muchos
se salieron por la tangente, se quedaron por un lado, se quedaron atrás y ya no siguieron caminando. Me acordé de una persona. Esa persona era un devoto católico y siempre venía conmigo a contender. Me decía que ahora sí ya tenía la respuesta, que ahora sí esto. Y empezábamos a platicar y yo le decía, ¿te acuerdas de fulano? Me dice, sí. ¿Cómo con tanto fervor me decía que yo estaba equivocado y que esto y lo otro y aquello? Y como al medio año, mi hermano, dejó la religión para ser activista. Ahora ya no es activista, ahora ya trabaja, creo que hace quinielas, algo así. No calculó el costo por ser lo que él creía o quería ser. Un predicador católico, pero híjoles, ni un año, mi hermano, ni un año y ya, se le olvidó eso. Quedó atrás la religión, quedó atrás todo lo que defendió, todo lo que me decía que yo estaba equivocado. El tiempo fue el que me dio la razón y ahí está, apartado de lo que él decía de lo que él quería hacer. Una de sus cuñadas, una hermana, llegó a los pies de Dios antes que yo, mi hermano. Y de repente empezó a caminar, empezó a echar ganas, pero de repente la iglesia de allá le ofrecía una despensa, se iba para allá, acá le ofrecían, se iba para acá, y de repente decían que se iba para acá, había fiesta en la iglesia católica, se iba para allá, los testigos le decían, se iba para allá. Y eso, hermano, tiene una represalia de parte de Dios. La persona ahora tiene esquizofrenia. Y a mí cuando me dicen eso, yo siento feo delante de mí y dentro de mí algo me dice, es por haber jugado con Dios. Porque tentamos a Dios, pensamos que, no, mi hermano, así como Dios es amor, Dios también es fuego consumidor, Dios es justo. Y todo, Él va siempre a defender el honor de su nombre, mi hermano. Conozcamos a Dios completamente. No calculó el costo por ser cristiana. Y ahora, mi hermano, no sé nada de ella, no sabemos. Pero una cosa sí sé, yo le he visto San Juditas, le he visto colgadas tantas cosas, le digo, ¿qué pasó con eso? Ay, no. Y cuando estoy yo se lo quita, pero nada más me voy, me volteo y se lo pone otra vez. No calculó el costo, mi hermano. No calculó el costo de ser cristiana. Su hermana llegó a los pies del evangelio antes que yo. Cuando se enteraron que yo ahora estaba en el evangelio, se emocionaron. Me recuerdo que la primera vez pasamos toda la noche platicando de Dios. Yo lo poquito que sabía en ese tiempo se lo platicaba, ellas me compartían, nos emocionábamos, que vamos a caminar en las calles de cristal, en las calles de oro. Vamos a ver, a reflejarnos en el mar del cristal y que nos íbamos a acordar de ese momento. Esta mujer, yo la veía, siempre que ve ayuno, ahí estaba, culto, ahí estaba. Su marido no sé qué le pasó, pero tenía ahí un grande golpe, una difícil situación. Pero seguía caminando. De repente, ya supo que mataron a su esposo, fue libre, iba a casarse con otro amigo de la pandilla, le empezamos a predicar, ¿y qué crees? Que lo mataron también. Y le llovía sobre mojado y ayunaba, pero no midió el costo. Y ahora, ¿quién sabe dónde está? Porque en el camino de Dios. ¿Cuántos están aquí, hermano? ¿Cuántas las bancas? Aquí estuvieron muchas personas en las bancas. ¿Y por qué se han ido? ¿Por qué ya no están? Porque no han calculado el costo de ser un hijo de Dios, de ser un cristiano. Se les hace fácil, piensan que es bien bonito. Mientras estamos yendo por ellos, hermano Pedrito, váyase por fulano. Hermana, háblale a fulana. Y mientras les están diciendo, vienen, sin saber que ellos ya están fuera del camino. ¿Por qué? Porque no calcularon. Mientras ellos estuvieron allá donde les predicaron, los emocionaron, pero la emoción así como se sube, baja. Es lo mismo, es diferente a la gracia de Dios, es diferente a la misericordia de Dios, es diferente a la unción del Señor, a la gloria de Dios. Y así ha pasado, mi hermano, a lo largo de toda
la historia, desde que Cristo ascendió a los cielos. Pero no se habla de eso, mi hermano. No se habla, los pastores no se preguntan qué pasó con esta alma. Simplemente, ya no quiere, y nunca se ponen a pensar, ¿qué es lo que les estoy predicando? ¿Qué es lo que les estoy enseñando? ¿Realmente les estoy enseñando el Evangelio? ¿O les enseño lo que mi denominación me dice que les tengo que enseñar? Les enseño solamente las partes que los emocionan, para que sientan que están en victoria, sabiendo que en cualquier momento, por no haber calculado, por no haberles dicho, hermanos, hay que calcular nuestras fuerzas, por lo menos como dice el canto, un día a la vez. Calcula tus fuerzas para el día de hoy, para que al descansar retomes otra vez las fuerzas, para que hermano, calcula lo que tienes cuando vienes a la iglesia. Llénate del Santo Espíritu de Dios, llénate de Dios y calcúlalo para cuando toque el otro culto. Porque al menos yo te voy a decir, mi hermano, que yo, por ejemplo, a veces como 2 o 3 veces al día. Y pasa otro día, igual como. Lo mismo es en lo espiritual, mi hermano. Yo no puedo estar sin venir un día al culto, por lo que sea. ¿Por qué? Vamos a hablar lo que cuesta ser cristiano. No puedo aguantarme 1, 2, 3, 4, 5 días, 2 semanas, 3 semanas. Hay gente que yo no sé cómo aguanta meses sin comer comida espiritual. Pero son cristianos, ¿eh? Yo conozco pues nada más conoces de la palabra de Dios. Pero una cosa es conocer, una cosa es saber, otra cosa es ser cristiano. De eso vamos a hablar. Poderoso es el Señor. Estamos viviendo tiempos peligrosos, mis hermanos. Tiempos de engaño, tiempos donde la predicación expone verdades a medias. Tal es el verdadero significado de convertirse en cristiano. Se explica solamente a medias. ¿Por qué? Bautícese, hermano, y usted ya es sellado por el Señor, aunque siga siendo igual de pecador. Hermano, tiene que hacerle... Y ya cuando ya su lengua se le trabe, usted está hablando en lenguas, ese es el sello del Espíritu Santo. En verdad es a medias, hermano. Y tantas cosas. Bíblicamente, mi hermano, bíblicamente hay estándares que no deberían ser alterados ni corrompidos. Pues hablamos de los negocios y de la palabra del Dios Todopoderoso. Lo que es difícil debería predicarse y exponerse como algo que es difícil. Pero muchas veces, con tal de que vengan a la casa de Dios, con tal de que no se vayan, les alcahuetean pecados y les manejan todo como si fuera algo de lo más fácil. Y lo que es fácil hay que predicarlo como que es fácil. Entonces, sin embargo, en estos tiempos se ha diluido el Evangelio por uno o algunas veces por algo más sencillo, mi hermano. Algo sencillito de seguir para que los feligreses no batallen y se conviertan, se salven y se hagan cristianos de una manera fácil. ¿Cómo ser cristiano? En 3 pasos. ¿Cómo ser cristiano? Y ahí, de una manera facilita, mi hermano. Lo cual, hermano, da como resultados cristianos falsos, cristianos de plástico, de todo se derriten. No les puedes tú hablar de una exhortación porque estás viendo que están en pecados, porque no, ya no voy a ir a esa iglesia, no, yo ya no voy a ir para allá, no, ese pastor es así. Eso es lo que provoca el evangelio contaminado, eso es lo que provoca el evangelio adulterado, envenenado. Pero de eso no se habla. Cuando les empezamos a hablar de esto, cuando yo comparto estas palabras con los demás pastores, estoy loco. Vamos a ver si estoy loco. Vamos a ver si son mis palabras o son las palabras del Maestro. Entonces, poderoso nuestro Señor. Son cristianos falsos, hermanos, que han vivido engañados y engañándose a sí mismos en relación a cómo es su situación real delante de Dios. Eso es delicado, hermano. Eso es delicadísimo. ¿Por qué? Porque te puedes estar engañando, mi hermano, que eres salvo y no seas salvo. ¿Y sabes qué va a pasar si mueres?
creyendo que eres salvo, pero no eres salvo, híjoles, es delicado, mi hermano. Pero parece que a los pastores de estos tiempos no les importa eso. Ellos lo que quieren es llenar la iglesia, mantener la iglesia. Es verdad, mi hermano, que Dios nos va a pedir cuentas por las almas. Pero si yo les predico las palabras del Maestro, tengo tranquilidad en mi conciencia de saber que les estoy hablando lo mismo que Él les habló cuando vino a esta tierra y predicó a toda la multitud donde estaba. Poderoso nuestro Señor. En estos tiempos no se derriba el orgullo, mi hermano. Es muy difícil que un pastor hable, porque si les tocas el orgullo se esponjan, se enojan. Pero es necesario, mi hermano. Y dejan mejor que siga siendo orgulloso. Yo hay un hermano, él es músico. Y una vez estábamos practicando, cantando cantos, compartiendo. Y entonces me dice, mira, él es mi hijo. Ella es mi nuera, la que te digo que se salió, pero que luego regresó. Se salió porque la bajaron de la alabanza. Ya no quería ir a la iglesia. Orgullo más no poder, pero para que estuviera contenta la muchachita, la volvieron a subir a la alabanza. ¿Qué va a ministrar? ¿Orgullo? ¿Altivez? ¿El que se hacen las cosas como yo quiero? ¿Qué es lo que va a ministrar, hermano? No va a ministrar la gloria de Dios. No va a ministrar como alguien que, no que sea digno, pero que por lo menos ha calculado el precio para estar en el grupo. Ha calculado el precio, el costo de lo que cuesta es estar en el grupo de alabanza. Poderoso es el Señor. Amén. Dirá un pastor, cuando está el silencio es porque Dios está hablando. Ese pensamiento es malévolo, hermano. Ese pensamiento de orgullo es malévolo. Ese pensamiento de autosuficiencia, declarando y decretando. Porque una persona que declara, decreta y que no es alguien más que se siente autosuficiente, que dice, yo puedo, no te necesito. Y si te necesito es para que hagas lo que yo no puedo. Dándole orden a Dios. Malinterpretando versículos bíblicos, como lo hemos estado estudiando, mi hermano, por la voluntad del Altísimo al seguir, pero deberían de seguir este consejo. El apóstol Santiago nos da un consejo bien sabio, mi hermano. Santiago 4:15, Reina Valera, apúntalo. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ellos no, hacen todo y de repente le fallan a Dios. ¿Por qué? Porque no han calculado el costo de servir a Dios. No calcularon el costo de cumplirle a Dios. No han calculado muchas veces el costo de prometerle a Dios. Y no cumplen. Entonces, este versículo, mi hermano, no enseña otra cosa, sino el ser un cristiano verdadero con el fin de encontrarse con el camino, de encontrarse con la verdad y de encontrarse con la vida. Deberíamos comenzar a enseñar que hay un costo por ser un discípulo y hacerlo como lo hizo el mismo Maestro. Pues una verdad es lo que está escrito en Lucas 14:11. Vamos atrás, Reina Valera. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este es un versículo que antecede el versículo principal que estábamos leyendo. No se les enseña a calcular el costo a los discípulos en las iglesias, mi hermano, sino que basta con eso está bien, con eso. Dios sabe que te estás esforzando. Sí, y también Dios sabe que a veces no te estás esforzando, pero nos estás proyectando que te estás esforzando. No se preocupe, hermano, yo sé que usted le está echando ganas. Sí, muchas veces parece que le estás echando ganas, pero cuando estás allá en la calle, eres todo lo adverso a un cristiano. Aquí levantas tus manos, glorificas a Dios, pero allá tal vez no, tus palabras no son tan santas, tal vez son majaderías, tal vez son de otra manera. Comencemos calculando el costo. ¿Qué cuesta, mi hermano, ser un cristiano? ¿Te habías hecho esa pregunta? ¿Qué cuesta ser un cristiano? Pero no de veras, cristiano bíblico. Sin embargo, mi hermano, nos es enseñado
No es enseñado que el orgullo estorba. ¿De dónde saqué esto, mi hermano? Está en ese versículo, en el versículo 11. ¿Qué dice? La parábola de la gran cena. El contexto es bien interesante, mi hermano, porque en el contexto, si vamos atrás, comienza donde los convidados a las bodas, después la parábola de la gran cena y después lo que cuesta. Y es bien curioso ver cómo se acomodaron las cosas, el orden de las cosas. Cómo el Señor en ningún momento comienza invitando, hoy vengan, yo los voy a salvar. No, fíjate, vamos a estudiarlo. Entonces, mi hermano, en estos tiempos nos enseña que el orgullo estorba delante de Dios, como el versículo anterior lo acaba de enseñar. ¿Por qué? Al que se enaltece, Dios lo humilla y lo ve de lejos. Pero al que se humilla, Dios lo escucha. ¿Y qué? Lo justifica. Vamos a seguir. Entonces, el orgullo estorba delante de Dios, mas la humildad, eso es algo que tenemos que empezar. Luego que una alma viene aquí a la iglesia nueva, lo primerito que le vamos a enseñar va a ser humildad. Porque si no se comporta humilde, Dios lo va a ver de lejos, Dios lo va a rechazar. Ay, hermano, no es que Dios debería aceptarlo porque es nuevo. No, el que debe de aceptar es Él, el que debe de saber que Él es Dios y que Él es y seguirá siendo Dios sin Él y sin ninguno de nosotros. ¿A poco no? Pero ¿qué les enseñamos? Como si hiciera un favor, como si nos hiciera un favor, como si le hiciera un favor a Dios. Y no, mi hermano, las cosas, mira, te voy a presentar delante del Príncipe de Paz. Te voy a presentar delante del Todopoderoso. Pero no olvides eso, Él es el Todopoderoso. Debemos de enseñarle humilde. La humildad es humillarse. Y muchas veces Él los aquebrantará para humillarlos. Y hasta eso, la humillación por parte de Dios es bendición para nosotros, mi hermano. Porque de esa manera podremos acercarnos y estar cerca de Dios. ¿Te acuerdas que el orgullo fue la razón por la que el enemigo de nuestras almas fue expulsado del lugar de gloria donde estaba? ¿Habrá alguna cuestión acerca de que el orgullo nos mantiene alejados de Dios? Pero la humildad nos mantiene cerca de Dios. Como está escrito, mi hermano, Lucas 18:13, Reina Valera dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Dios, te necesito. Dios, sin ti no soy nada. Como ese canto que estábamos nosotros platicando, cantando. Tu fidelidad. Eres fuerte cuando yo soy débil, cuando te permito, porque nada más se me mete Pancho Pantera y Pancho Pistolas y siento que no te necesito, Señor. Me siento fuerte hasta que tú permites que me venga la enfermedad, hasta que tú permites que me venga la tempestad, y entonces me hago chiquitito y entonces me veo al espejo y digo: soy insignificante. ¿Por qué? Porque no calculamos el costo de lo que queremos hacer, de lo que queremos ser. Continúa diciendo, sé propicio a mí, pecador. 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Qué le dijo el otro? Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano pecador. Yo ayuno, yo oro, yo no falto a la iglesia, yo creo en ti. Es más, ni siquiera necesito ir a tu casa, yo puedo seguirte desde mi casa. Cuando tengo oportunidad por internet, y si no tengo internet, yo te puedo seguir desde mi casa porque yo... Y empezamos a volarnos la barda, mi hermano. No calculamos el precio de presentarnos delante de Dios. Pero ¿qué significa propicio en la Biblia? ¿Cómo definiríamos esa palabra propicio bíblicamente? Esto es, mi hermano, traducido como favorable, inclinado a hacer el bien. Muéstrate propicio a nosotros, muéstrate favorable, muéstrate inclinado en una actitud de hacer el bien. Hombre propicio al perdón, como este caso. Algo muy difícil para el hombre que pretende venir a Dios, hermano, es pisotear sus propias condiciones, sus propios sentimientos, sus propias ideas, sus propios argumentos.
que la mayoría de veces están por delante o encima de los propósitos de Dios, y como si Dios dejara de ser Dios y estuviera sujeto a nuestras decisiones y sometido a nuestros deseos y a nuestras peticiones, o sea, como si lo mandáramos. Debemos darle a nuestro Dios el lugar que le corresponde y ponerlo ante todo y por sobre todos. Notemos que en el contexto anteceden desde el versículo 7, mi hermano, los convidados a las bodas. Nueva Traducción Viviente dice: Jesús enseña acerca de la humildad. Por eso hablo de la cosa, porque está escrito ahí. Por esto es lo mencionado acerca de, primero debemos enseñarle a ser humildes para que puedan estar abiertos y que Dios pueda llenar de lo que Él sabe que él o ella necesita. Es interesante ver cómo el maestro comienza enseñando acerca de la humildad por medio de esta parte escritural, donde comienza a preparar a la oveja a comportarse como tal, no como cabra, poniendo sus intereses por encima de los de Dios, o si no, brinco a otra iglesia, brinco para acá, a donde me den un Dios a mi imagen, un Dios que me cumpla todo lo que yo quiera. Que lo que la Biblia dice que no, allá me digan que sí, ahí me voy ahí. A fin de tener un corazón dispuesto a aprender y a poner en práctica la palabra de Dios. Aquí ya está calculando el precio. ¿El precio de qué? De llegar a la meta, de llegar y reclamar el galardón que Cristo ganó para nosotros. Resumiendo, que a los orgullosos y a los altivos Dios los ve de lejos, sin embargo a los humildes Dios los justifica y, como dice Propicio, los favorece y ¿qué? Los perdona. Él. Nosotros solamente llegamos ahí en una actitud, con una disposición ¿de qué? De pagar el precio para ser, de calcular el precio para ser favorecido, para ser perdonado. ¿Cuál es ese cálculo? La humildad. Pero es más interesante aún cómo después menciona la parábola de la gran cena, en la que se hace alusión a el costo de seguir a Cristo. Pues al escucharla, y es lo que pasa hoy en día, predicando y exponiendo las bendiciones por delante, antes de lo que debe de ser y hacerse primero, que es lo que acabamos de mencionar. Pues las bendiciones de los hijos de Dios son exclusivas de los verdaderos y auténticos hijos de Dios. La salvación es una bendición exclusiva de un auténtico y verdadero hijo de Dios. No va a ser para cualquiera que se diga ser hijo de Dios. No es para cualquiera que yo diga, tú, a ver, estás hablando lenguas, ya estás salvado, eres salvo. No, hermano, eso es para los auténticos hijos de Dios. Esto se puede notar cuando el versículo 15 del mismo capítulo 14 dice así: oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y suena bien bonito, suena bien, pero ¿qué pensaba el maestro cuando escuchó esto? ¿Cómo es la reacción del maestro? A lo que el maestro al instante cuenta la parábola de la gran cena, enseñándoles a calcular el costo, por lo que muchos piensan que el mensaje principal de esta parte escritural es lo que Dios dará a sus escogidos, lo que tú obtendrás, lo que ellos obtendrán si vienen a los pies de Dios. Pero ese no es el mensaje principal, hermano. El mensaje principal es muy cierto: lo que no cuesta ganar no se valora. Cristo, por medio de esta parábola, les enseña que lo que no te cuesta no se valora. No lo valoras. Si te lo regalan, no lo valoras. ¿Por qué? Por eso están todas las bancas así. Porque no valoran la salvación de Dios. Porque no les costó la salvación. No calcularon. ¿A qué? Fue el hermano Pedrito de Acomedido. Les dijo: ¿quieres la salvación? ¿Quieres que tu vida sea otra? Fue la hermana Sandra de Acomedida. ¿Quieres bendiciones? Y por eso no las valoran. Porque les ofrecemos todo. No les cuesta. Pero el Señor es bien sabio.
¿Y qué es lo que hoy nos está enseñando? Que debemos calcular el costo. Debemos de enseñarle a calcular el costo. ¿Qué necesitas? ¿La sanidad o una enfermedad? Vamos a calcular el costo para que obtengas esa sanidad. Y tal vez sea una semana, un mes, un año, dos, tal vez te vas a morir con eso. Yo no lo sé, pero tenemos que enseñarnos a calcular el costo de lo que queremos. ¿Qué es lo que quieres tú, hermano? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te importa? Santo Dios. Pero en realidad Jesús hace mucho énfasis en lo que costará sentarse en esa gran mesa para poder ser invitado a esa gran cena. Pues es muy cierto que lo que no cuesta ganar, mi hermano, lo vuelvo a repetir, no se valora. Ya verás por qué lo digo. Y en que no basta la invitación. Lugares hay de sobra. ¿Cuántas personas no hemos invitado, hermano? ¿Cuántas personas no hemos invitado? Hay lugares de sobra. Pero fíjate cómo la palabra de Dios nos va a iluminar. ¿Y cómo costará? Hermanos, ya hemos calculado el costo por llenar la casa de Dios. Cuesta. Y va a costar mucho. ¿Por qué? Porque nos van a hacer caras, porque nos van a echar mentiras, porque nos van a poner pretextos, porque van a hacer tantas cosas. Pero nosotros estamos estudiando que hay un costo, hay que calcularlo. Estoy calculando que me va a costar desaires, malas caras, insultos. Sin problema, estoy dispuesto a pagar eso. Estoy dispuesto a dar eso, a pagar eso, ese costo, para que almas vengan a la casa de Dios. Pero bajo los estatutos bíblicos. No es mercadotecnia. No se trata de vender para que vengan y compren. No, hermano. Son los negocios de Dios. Pues el cristiano de hoy piensa y siente que tiene su lugar seguro, aunque se olvide de Dios y anteponga otras cosas antes que a Él, y que Él seguirá manteniendo su lugar. Vamos a hablar de casos, de escenarios, de cómo cuesta mantener el costo. En estos días se les invita de una manera tan simple como al terminar el servicio se lanza la pregunta: ¿quién quiere aceptar a Dios? Levante su mano. O ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Olvidando que no depende de nosotros, sino del mismo Dios. Pues Dios de verdad conoce el corazón, hermano. Y sabe que la mayoría de veces miles reciben, entre comillas, a Cristo, pero después levantan su mano, miren aquí, les imponemos manos, Dios te dice, ya recibiste a Cristo en tu corazón. La pregunta es esta, hermano: después de ese culto, ¿los has vuelto a ver? Después de ese culto, tal vez nunca más se vuelven a parar en la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí les ofrecieron todo. O sea que lo que yo pude haberme quebrado la cabeza, estudiando, escudriñando, preguntándole al Señor, pidiéndole, rogándole al Señor que me iluminara para este mensaje, uno se lo dio en un ratito, de una manera tan fácil como de que quien quiera recibir a Cristo. Eres salvo, tienes todas las bendiciones. ¿Será así de fácil? ¿Por qué en la Biblia no puedo encontrar ni siquiera uno de los apóstoles que haya dicho y hecho eso? Cristo no lo hizo, Pablo no lo hizo, Pedro no lo hizo, Juan tampoco lo hizo. ¿De dónde salió eso entonces? No se vuelven a parar a la iglesia, pues no se les enseñó a calcular el costo. Y puede que solamente haya sido tocado por alguna circunstancia en el ambiente. La batería, el pianito que pone una musiquita. ¿Has visto esa musiquita? Esa musiquita es engañosa muchas veces, por eso la ponen. No creas que nada más es porque no. Tiene un porqué. Tocan la música, es bien poderosa. Se hace que se te enchine la piel. Tú dices, es Dios, me está tocando. Sí, yo quiero recibir a Cristo, pero no has calculado. No te dijeron que calcules el precio, porque no sé qué tantas cosas se te puedan anteponer. Ahorita lo vamos a ver.
Entonces, no se les enseñó a calcular el costo y puede que haya sido tocado por alguna otra circunstancia en el ambiente y no precisamente por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no los toca, hermano, se van a desvanecer en cualquier momento. Van a dejar de venir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque traen sus ideas. ¿Por qué? Porque vienen viendo todo menos a Dios. No, ¿qué les he dicho yo cuando predicamos allá? Que los invitamos, ¿qué? A encontrarse con Dios. Que los invitamos, ¿qué? A escuchar la palabra de Dios. Allá ellos si le quieren respingar a Él. Qué difícil es seguir a Dios cuando todo nos va bien, hermano. Cuando todo está bonito ni venimos. Nos va mal, aquí estamos. Ya pagué el costo, güey, aquí estamos. Pero nada más Dios nos cumple algo. Señor, nos vemos hasta la próxima. Otro punto, mi hermano, en eventos grandes como convenciones se lanzan mensajes enfocados en milagros, en emoción y no en la santidad. Yo no he visto fuera de casa de oración, mi hermano, no es que le eche flores a casa de oración, pero fuera de casa de oración, en las convenciones que yo he estado, no he visto una sola predicación donde a toda la multitud les hablen de santidad. ¿Por qué? Porque se van a ir. Las personas nuevas no quieren vivir santidad. Y los que se supone que saben, no, lanzan puros mensajes de ánimo, de milagros, de sanidades, porque eso atrae a la gente. Pero cuando se encuentran con el Dios Santo, no les enseñaron a calcular el costo por estar delante del Dios Santo. Y que tiene que vivir santidad. Como dice el canto, he limpiado mis manos y he limpiado mis pies para acercarme a ti, Señor. Entonces, no les han enseñado la santidad, no les enseñaron en los mensajes la santidad, es decir, la separación del mundo, olvidando que está escrito, primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo 16, Reina Valera, sed santos porque yo soy santo, resaltando el poder y valor del sacrificio de Cristo en la cruz, en el Calvario. Ese es el Evangelio, mi hermano. ¿Por qué andamos predicando otras cosas que no es el Evangelio? Es que el Evangelio realmente no suena tan poderoso. No, hay que predicarles de fuego. Hay que predicarles de cuando cayó fuego y de cuando el Señor abrió el mar. Eso sí es impresionante, hermano. Pero el Cristo sangriento, no. ¿Quieres calcular el precio para mantenerte y terminar siendo salvo? Ahí está. Porque la gente va buscando milagros, algo que suene impactante, y pues al cliente lo que pida. Aunque después de esa ocasión nunca se paren en una iglesia, mucho menos, nunca se vuelven a parar, nunca se volverán y nunca se vuelvan a parar en una iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque van a seguir sus vidas pecaminosas, va a seguir siendo todo exactamente igual, con la diferencia de que les dijeron que ya recibieron a Cristo en su corazón y de que ya son salvos. Y si ya soy salvo, pues ¿de qué me preocupo? Voy a seguir la vida igual, todo como va, porque pues Cristo murió por mí. No se les enseñó el precio por seguir la carrera y terminar siendo salvos. Es lo que la gente va buscando y es lo que la iglesia les da. Entonces, y notar que con el paso de unos pocos días desapareció eso que sentían. ¿A qué me refiero, hermano? La emoción que sentían en esos tiempos. En ese momento estaban bien animados, hasta danzaban. ¡Gloria a Dios! Gritaban, ¡no, Señor! Te hubiera conocido esto antes. Pero pasa un día, una semana. No, me hace que eso no es para mí. No, se me hace que... ¿Por qué? Vivimos de emociones. El humano vive por emociones. Y las emociones se desvanecen en cualquier momento. Pero la palabra de Dios se mantendrá para siempre. Entonces, desapareció eso que sentían. Es que en realidad no era la gloria, ni la gracia, ni la paz de Dios, hermano. Era una emoción. Y cuando notan que la vida sigue siendo igual de difícil, ni llegan a pararse otra vez en una iglesia,
¿Por qué? Porque no se les enseñó a calcular el costo por seguir a Cristo. En las llamadas campañas evangelísticas se les dan tantas facilidades, se quitan requisitos que Dios quiere y espera del asistente para transformarlo, e inclusive los bautizan sin discipularlos. Como resultado, muchos de ellos nunca más regresan a la iglesia, pues muchos de ellos siguen sintiendo soledad, vacío, ansiedad, preocupación, tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Se enojan y maldicen a la iglesia. Algunos de ellos que sí comenzaron ahí por las mismas circunstancias, dejan de ir molestos, pues no es lo que les habían prometido, lo que les habían dicho, aunque en realidad no se les enseñó a calcular el costo por seguir al maestro. Algunos otros han sido frecuentes en la iglesia, ayunan, diezman, ofrendan, se admiran. ¡Wow! ¡Qué poderosa estuvo deliciosa la palabra! Un bistec, oh, con eso no me alimenté la palabra. Esas son sus expresiones, mi hermano. De lo mismo de la alabanza, wow, yo danzaré como, oh, estuvo poderosa la alabanza, esos cantos, no, aquí me quedo, aquí es. Pero al igual que Herodes, hermano, lo hacía con Juan el Bautista. Herodes sabía que Juan el Bautista era un profeta, era un siervo de Dios, era un hombre de Dios. Pero cuando le atacó su pecado y le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, ¿qué hizo? Le cortó la cabeza. Así es. ¿Estoy hablando de mi cosecha o estamos hablando de la Biblia? Entonces, pero al igual que Herodes lo hacía con Juan el Bautista, en cuanto el pastor o la misma palabra los empieza a confrontar con sus pecados, se van de la iglesia y terminan aborreciendo al siervo o a la iglesia misma, pues no contaban con lo suficiente para construir una vida sobre la roca. Tenían que dejar su pecado y entonces la puerta que era angosta se hizo ancha y por ahí se salen para afuera. Todo por no haber calculado el costo de seguir a Cristo. Esto de Juan el Bautista está en Marcos 6:20. Otro, por no calcular el costo, Demas dejó a Pablo. Negó el evangelio. Dejó a Cristo, renunció al cielo, hermano. Si andaba con el apóstol Pablo era porque andaba de misionero, con un verdadero misionero. Pero ¿qué pasó? Desertó, dejó al apóstol Pablo, lo abandonó. Dejó a Cristo y renunció al cielo. Qué feo, hermano. Eso es algo que me duele en el corazón. ¿Por qué? Porque he visto a muchos hermanos que han abandonado, que dejaron a Cristo y renunciaron al cielo. Por mucho tiempo anduvo Demas y caminó con el apóstol a los gentiles, pero cuando se dio cuenta de que no podía ser amigo del mundo y amigo de Dios, renunció al cristianismo y se entregó al mundo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, ahí lo vas a encontrar. Muchos aquí vienen, nos acompañan, tienen problemas con drogas, alcohol, sin fin de problemas. Y cuando los confrontamos y les decimos, es que no puedes seguir haciendo eso y venir a la iglesia, venir con Dios, ¿qué hacen? Toman una decisión, se van. Por no calcular el costo, mi hermano, aquellos que escuchan a poderosos predicadores evangélicos a menudo sufren finales desventurados. Se conmueven y se emocionan con lo que profesan, pero realmente no lo experimentan. Suena bien poderoso lo que les predican, y, sí, lo tomo, es mío, lo hago mío, pero nunca experimentan eso, no lo ponen en práctica, no lo viven. Reciben la palabra gozosos con tanto esmero y exageración que casi asustan a los viejos cristianos de la iglesia. Trabajan por algún tiempo con tanta consagración,
fe, fervor, que parece que van a sobrepasar a los demás. Hablan y trabajan con objetivos espirituales con tanto énfasis, con tanto entusiasmo, que hasta pueden avergonzar a los cristianos que ya tienen más tiempo en la iglesia. Pero cuando la novedad y la frescura de sus sentimientos han pasado, cambian totalmente. Dan prueba de haber sido terreno pedregoso. Son lo que el gran maestro describe en la parábola del sembrador. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Eso está en Mateo 13:21. Poco a poco su consagración se esfuma y su amor se enfría. Tarde o temprano los asientos que ocupan están vacíos y ya no son mencionados entre los cristianos, entre la misma congregación. ¿Por qué? Porque no calcularon el costo que cuesta, el costo de seguir a Cristo. Y todo esto es triste, hermano. Por no calcular el costo, centenares de personas que hicieron profesión de fe como fruto de avivamientos religiosos vuelven al mundo después de un tiempo y hacen quedar mal a la fe cristiana. Comienzan con una idea equivocada de lo que es el cristianismo. Se imaginan que esto consta solo de levantar las manos cuando el predicador hace la invitación a venir a Cristo y sentir profundamente un gozo y una paz interior. Y entonces después de un tiempo, cuando se dan cuenta que existe una cruz que hay que cargar, que nuestros corazones son engañosos y que hay un diablo que siempre nada más está viéndonos a ver qué hacemos y qué no hacemos, cerca y al pendiente de nosotros, muchos de ellos, hermanos, se enojan, se enfrían y se vuelven a sus pecados de antes. Y pregunto, ¿por qué? Porque nunca supieron de qué se trata el verdadero evangelio. Mucho menos supieron que tenían que calcular el precio de seguir a Cristo. Por no calcular el costo, los hijos de los padres cristianos a menudo terminan mal y avergüenzan al cristianismo. Familiarizados desde sus primeros años con la forma y la teoría del evangelio, enseñados desde la infancia a decir de memoria los textos principales. Ay, qué bonito que mi niña ya sabe decir todo el Salmo 119. No, y está bien, gloria a Dios, está bien. Pero espérate. Acostumbrados a recibir enseñanzas acerca del evangelio o a enseñar a otros en la escuela dominical. Y entonces, cuando la realidad de la vida adulta empieza a presionarlos un poco, sorprenden a todos cuando abandonan su fe evangélica y se pierden en el mundo. Pregunto, ¿por qué? Porque nunca comprendieron totalmente los sacrificios que implica ser cristiano. Nunca les enseñaron a calcular el costo por seguir a Cristo. Estas son verdades serias y dolorosas, hermano. Pero al fin de cuentas son verdades. Todos ellos no eran ignorantes a la religión. Algunos la conocían y bastante bien, como el que te platicaba al principio. Su gran defecto es que no estaban arraigados, no estaban afirmados en la fe. Adquirieron su conocimiento de segunda mano. Todo es por lo que les platicaba el hermano, por los que le decía la hermana Chonita, por lo que de repente vieron, ay, suena bonito. Todo va ahí. Nunca ellos fueron, agarraron la Biblia. Pastor, esta parte no la entiendo. ¿Me podría ayudar con esta parte? ¿Me podría enseñar? Ay, luego me manda la predicación. Y cuando tenían chance y se acordaban y por accidente, creo que está bueno el mensaje. ¿Por qué? Porque su alma hambrienta se estaba alimentando y les sabía tan rico que empezaron a escucharlo, pero nada más comieron, como te digo, yo no sé cómo le harán 6 meses después sin darle ni de comer ni de beber al alma. Poderoso es el Señor.
¿Por qué? Algunos adquirieron su conocimiento de segunda mano, ya sea de familiares que les hablaron o porque les enseñaron una religión o un evangelio contaminado. Nunca se ocuparon de su propia experiencia interior, de lo que su alma les hablaba. Su alma les decía, dame de comer, dame de beber de la palabra de Dios. Nunca se ocuparon de su propia experiencia interior. Sucede con gran frecuencia, hermano, que hicieron una profesión de fe presionados por las circunstancias o la emoción de sus sentimientos o por un deseo de hacer lo que los demás hacen. Ay, se ve bien bonito, están todos. Ay, no, yo no me voy a quedar atrás. Y se bautizan también. O si no, porque les están presionando. Ya, hermano, bautícese. A ver, hágala así. Y tantas cosas. Por eso, después de eso, no se vuelven a parar a la iglesia. Entonces no fue, hermano, por obra hecha por la gracia de Dios. La gracia de Dios en sus corazones. Esto es una posición inmensamente peligrosa, mi hermano, porque pasan muchas iglesias y son ellas las que necesitan la exhortación a calcular el costo de seguir a Cristo. Por no calcular el costo, muchos hijos de Israel murieron miserablemente en el desierto entre Egipto y Canaán. Dejaron Egipto, hermano, bien emocionados. Ay, vamos a ser libres. Tengo a Cristo en mi corazón. Llenaron Egipto llenos de entusiasmo, fervor, como si nada pudiera detenerlos. Sin embargo, cuando se encontraron ante los peligros y dificultades que traía ese camino, su aparente valentía, estamos en victoria, no, tenemos el poder. Si Cristo con nosotros y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate, su aparente valentía pronto desapareció. Nunca se detuvieron a pensar en las dificultades. ¿Nos hemos puesto a pensar en las dificultades por ser cristiano? ¿En las dificultades de predicar a alguien el evangelio? Poderoso es el Señor. Pensaron que llegarían a la tierra prometida en poquitos días. Pero cuando los enemigos, las privaciones, el hambre y la sed empezaron a probarlos, ¿quién no ha pasado esto? Yo creo que todos. Empezaron a probarlos, murmuraron contra Moisés, murmuran contra el pastor, murmuran contra la iglesia. Poderoso es el Señor. Murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Dios y de repente dijeron que hubieran preferido volver a Egipto. En otras palabras, no habían calculado el costo, por lo que perdieron todo y murieron en sus pecados. Qué triste es eso, mi hermano, porque eso se sigue cumpliendo. Es verdad que al principio, y dependiendo que les enseñemos y prediquemos, muchos vienen a los pies de Dios, vienen a la iglesia y escuchan, pero después se van y no regresan. Muchos al venir de otras iglesias donde les daban de comer un evangelio contaminado y vienen a la palabra fiel y son sanados, seguirán adelante. Porque escrito está, muchos son los llamados, pero pocos. ¿Dónde estás tú, hermano? ¿Entre los llamados o entre los escogidos? Mateo 22:14, Reina Valera. Notemos cómo el maestro, a manera de parábola, les anuncia la verdad y el costo de seguir a Cristo por medio de la parábola de la gran cena. 14:15. Oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, les dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Parece algo tan fácil. Yo quiero eso. 16. Entonces Jesús, ¿quién? El maestro les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿De dónde saqué todo esto que te acabo de decir? De la palabra de Dios. Ahora te lo voy a respaldar con la palabra. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse.
Todo se me hace tan conocido como la velada del 16 de septiembre, aquí en Casa de Oración, hermanos. Se me hacen tan conocidas esas palabras que todos quieren. Fíjense lo que pasa cuando no calculamos el precio. Dice: y a la hora 9 de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Toma sentido, ¿verdad? 19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces el señor se puso bien contento porque es puro amor. ¿Sí, hermanos? El señor enojado. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá pobres, mancos, cojos y ciegos, borrachos, marihuanos. Trae a todos los que te encuentres para que se llene mi casa, porque no va a permitir tan gran desaire. Porque a veces nosotros los pastores nos enojamos cuando ponen tantas excusas, porque no voy a permitir que le hagan un desaire a mi Dios, porque Él no se merece nada de eso. Y dijo el siervo: Señor, ya he hecho como mandaste, si aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos convidados, por eso tengamos cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado no calculando el precio de lo que le decimos al Señor. ¿Por qué? Porque ninguno de los que fueron llamados gustará de mi cena. Se quedaron ahí en el llamamiento. No fueron de los escogidos. No calcularon el precio. Sin embargo, al igual que en estos días, hermanos, no comprendieron y fijaron la mirada y comprensión solamente en el galardón, mas no calcularon el precio por conseguir ese galardón, por lo que el maestro no solo explica de una manera más fácil, sino que con esto lo amplía. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? El costo de seguir a Cristo requiere sacrificios. Ay, no, es que yo no puedo ir a la iglesia, pastor. ¿Por qué? Es que vino mi tía Panchita, es que mi papá, es que está mi familia, es que es 16 de septiembre y toda la familia se van a emborrachar y no van a estar y van a festejar. Se requiere sacrificio. Ese es parte del precio por seguir a Cristo, mi hermano. Poderoso es el Señor. Amén, amén. Por lo que el maestro no solo lo explica de una manera más, lo amplía, mi hermano. Lucas 14:25, Reina Valera. Grandes multitudes iban con él. ¿Por qué? Todos querían comer de ese pan, todos querían del reino de los cielos, todos querían ser convidados a la gran cena. Había multitud, pero fíjate lo que pasa. ¿Qué es lo que te estaba platicando, mi hermano? Dice, volviéndose les dijo: si el maestro, hermano, se aseguraba de predicar y exponer toda la verdad, la cual filtra a los verdaderos siervos de los que parecen ser siervos, ¿por qué nosotros en este tiempo no hacemos lo mismo, hermano? Si nos llamamos y nos decimos ser discípulos de Jesús, ¿por qué nosotros cambiamos la manera de predicar? ¿Por qué nosotros cambiamos el orden de las cosas? Primero las bendiciones y luego, no, primero diles, hermano, que hay un precio por tener el galardón. Hay un precio por caminar y llegar a la salvación, llegar salvo. Si el maestro se aseguraba de exponer todo eso, ¿por qué nosotros no, hermano? ¿Por qué lo queremos hacer todo más fácil? ¿Por qué regalamos las cosas como si nos hubieran costado? Por eso, porque no nos costaron, las ponemos al alcance de quien sea. Damos las perlas a quien sea. Y después, ¿qué pasa? Se enojan, se regresan, murmuran, los maldicen.
Y la palabra dice, luego te quieren morder, se te echan encima. Al igual que el pasaje anterior, hermano, y en realidad dando continuación de la parábola de los convidados a las bodas y la parábola de la gran cena, el maestro sigue enseñando a calcular el precio. ¿Cómo empezó a calcular el precio? Que vas a tener que dejar muchas cosas, mi hermano, y es tu decisión. Es totalmente tu decisión. Aquí no obligamos a nadie, no. Es tu decisión, mi hermano. Es que me acabo de casar, no voy a ir a la iglesia. Es que me pasó esto, es que me compré. Dios te bendijo porque te compraste. Dios te bendijo con una mujer, con un varón, y todavía no quieres venir a darle gracias. Así somos ingratos. Lucas 14:26, continuamos. Si alguno viene a mí y no aborrece, pon atención, haz énfasis en esta palabra, aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida propia, no puede ser mi discípulo. Eso cuesta seguir a Cristo. Pero ¿cómo dice eso? Que aborrezca a mi padre y a mi madre, si mi madre, la que me dio a luz. Y empezamos a volarnos la barda. Pero vamos a ver esta palabra aborrecer. La palabra aborrecer, hermano, viene del griego miseo. Y en este caso, aborrece es conjugado, esto es misos, del griego misos. Esto quiere decir aborrecido o odiado, es decir, detestar, perseguir, amar menos. Con la traducción del lenguaje original, entonces esto diría así: si alguno viene a mí y no ama menos, o sea, no aborrece, no chusma, ya no te quiero, papá. No se está refiriendo a eso, sino a que los sigas amando, pero que no los ames tanto como debes de amar a Él. Porque escrito está, ¿cuál es el mandamiento más grande, maestro? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿A poco no? Amar menos. Mateo 10:37, traducción lenguaje actual, dice: si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Lucas 14:27, regresamos otra vez. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso cuesta ser un cristiano, cargar una cruz y seguir al maestro. Mateo 10:38, traducción lenguaje actual. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Mateo 8:34, traducción lenguaje actual. Después, Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. 35. Porque si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias del Evangelio, entonces se salvarán. Eso cuesta seguir el Evangelio. Eso es seguir calculando lo que cuesta seguir a Cristo. Marcos 8:36, Reina Valera. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿Te acuerdas de Demas? Abandonó todo para irse al mundo. ¿De qué le sirve ganar al mundo si se pierde su alma? Seguimos. Lucas 14:28. Ya casi terminamos, hermano. Faltan poquititos versículos. Sin embargo, no comience, así dice esta versión, Sin embargo, no comience sin calcular el costo. Eso es de sabios, hermano. No comience sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán: allí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo.
asegúrate de tener la convicción, las ganas de que vas a batallar, de que te vas a esforzar, de que te vas a forzar a caminar en el camino de Dios hasta conseguir el galardón. Porque si no, muchos allá afuera van a decir, ay, mira el cristianito, según muy cristianito, otra vez ya anda echando guacharinga. Ah, mira este que hay, míralo cómo es de grosero, ni aprende. No, yo para ser así, mejor nada, no, mejor así me quedo. ¿Has escuchado esas palabras? Continúa diciendo, 31. ¿O qué rey en guerra entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan en contra de él? ¿Hacemos ese tipo de cosas? No, todos nada más levantamos la mano. Yo sí, yo pongo esto, hay que hacer lo otro, y no calculamos. Y cuando llega el momento, yo ya estoy acostumbrado, yo conozco el pueblo de Dios, mi hermano. Por eso yo les digo, hermanos, tómense el día, porque yo sé que no van a venir como en la noche del viernes. Nada más estuvimos aquí 5. Yo ya sabía que no iban a venir. Conozco al pueblo de Dios. No es que me crea sabiendo. Pero ya a mis 41 años y con lo que Dios me ha permitido caminar en el camino de Dios, me he hecho bien chipocludo, mi hermano, con el discernimiento que Dios me ha dado. Por eso cuando yo les diga, hermanos, tómense el día, tómenselo, no hay problema, no pasa nada. ¿Pero por qué? Porque yo ya había hecho el cálculo y conozco a mis guerreros, conozco a mis guerreras. Entonces, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dice el 32, y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Pero busca la manera, busquemos la manera, calculemos si lo podemos hacer o si no lo podemos hacer. Si lo podemos hacer es porque está completamente en nuestras manos, tanto como que está en mis manos el agarrar mi termo de agua y cargarlo. Pero si no está en mis manos, ¿por qué me pondré a hacer planes con lo que yo no puedo? Calculemos las cosas. ¿Para qué? Para no ofender a nuestro Dios. 33. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Pregúntale al joven rico. Igual en el Evangelio de Lucas. 34. Esta ya es la otra parte final. Esto es bien importante y esto es triste. Que el cristiano que estaba ahí guerreando y bien ferviente, mi hermano, es como la comida. Dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Nosotros somos la sal de este mundo, hermano. ¿Para qué es la sal? ¿Por qué le pones sal a tu comida? No es tanto por desabrida, ¿a poco no le resalta el sabor? Eso somos nosotros en este mundo. Si en este mundo parece que la vida es un infierno, que la vida esto, lo otro, nosotros le damos ese sabor, ese sazón, le resaltamos el sabor que Dios originalmente le puso a la vida. Pero si nosotros no calculamos y andamos a medias tintas y andamos como todo, pero no como cristianos, ¿qué dice aquí? La sal es para condimentar, pero si pierde su sabor, si perdemos nuestro sabor, ¿cómo harán salada de nuevo? ¿Cómo la harán salada de nuevo? Por último, la sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono, se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda.